Eso debemos tratar de generar, ¿no? No hacer de memoria todo lo que hagamos, no lo hagan de memoria. Traten de entender qué estamos haciendo y generar ese criterio que les digo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Y bueno, dentro de otros objetivos específicos, acá dicen conocimientos y habilidades para analizar estructuras de hormigón armado, desde la estructuración, aplicación de las diferentes combinaciones de carga. Recuerden que vamos a trabajar con cargas. Utilizar normas de análisis estructural, normas de diseño estructural también. Propiedades, conocer las propiedades físicas y mecánicas de este nuevo material que vamos a ver, el material del hormigón armado, para que lo entendamos, para que sepamos cómo funciona. ¿Ya? Y van a ver que eso es importante, entender el material para saber dónde reforzar con acero, dónde no es necesario reforzar con acero. Y bueno, también dice acá dimensionar vigas, ¿no? Tal vez el principal objetivo de este semestre es que ustedes puedan diseñar vigas de hormigón armado, sometidas a esfuerzos normales de flexión y de cortantes, esfuerzos tangenciales de corte o cortante, ¿no? Vamos a utilizar normativas para esto y van a ver enseguida que son importantes, ¿ya? Entonces, acá tenemos el contenido. El tema 1 está referido a análisis de cargas. Vamos a aprender a cargar la estructura, porque ustedes seguramente en estructuras 1 o en estructuras 2 les daban una viga y les daban una carga, ¿no? Actuando sobre la viga. Podría ser una carga distribuida, rectangular, cargas puntuales, tal vez algún momento, ¿no? Y tendríamos un sistema más, esto es una viga isostática, ¿no? Tal vez les han dado vigas ya mucho más, o de más tramos, de la misma manera, podemos tener cargas diferentes, ¿no? Pero teníamos directamente asumido o asumida la existencia de la carga y lo que vamos a hacer ahora es entender de dónde provienen estas cargas o cómo han llegado a tener estas configuraciones. ¿De dónde salen estas cargas puntuales? ¿De dónde salen estas cargas distribuidas? ¿No? Entonces, eso vamos a ver, cómo se carga la estructura. Esto ya en vez de que aparezca tal y como está acá, nosotros las vamos a obtener, ¿ya? Las vamos a calcular. Eso es lo que vamos a hacer en análisis de cargas. Ya entonces acá dice que el objetivo de este tema es que podamos identificar y determinar las cargas de diseño actuantes en elementos estructurales. Principalmente vigas. Vamos a ver un poquito rápido que dependiendo el elemento estructural, sea viga, sea losa, sea columna, no le llega de la misma forma la carga, ¿no? Son diferentes. Eso vamos a ver, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ir viendo. Vamos a aplicar normativas, como les digo, la norma que se aplica en todo Sudamérica, yo les diría en casi todo Latinoamérica, o están basadas en normas de Estados Unidos, normas americanas. La ACI 318 es una norma americana de hormigón armado, y bueno, luego el año está acá, ¿no? ¿Por qué vamos a utilizar la 2014? Porque en base a esta norma que ven acá, en base a esta norma ha salido una norma boliviana que se llama la NB 1225001. Ya esa es la norma boliviana que ha salido en 2017. Esta norma ha salido en 2017, entonces ya es importante que trabajemos con estas normativas. Antes trabajábamos con la norma boliviana NB CBH 87. Vean, era del año 87. Recién desde el año 87 han actualizado la norma en el 2017, ¿no? Y esta norma estaba basada en una norma española.
Esto era de una norma española. Antes utilizábamos entonces norma española, pero ahora todo Sudamérica, todo Latinoamérica utiliza la norma americana, ACI, y nosotros también, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esas normativas, ¿ya? Y también entran dentro del cargado de las estructuras, por si acaso. ¿Qué más? El tema 2 ya está referido a cuáles son los materiales y componentes del concreto armado o del hormigón armado. Entonces ahí vamos a identificar sus componentes y principalmente sus propiedades físicas y mecánicas de cada uno. Y a eso vamos a ver entonces. El cemento, el agregado, el acero, el agua, ¿no? Son elementos que componen el hormigón armado. Entonces, eso lo vamos a detallar y especificar bien. Tienen algunas características importantes que sirven para el diseño y vamos a ir viendo todo esto. Vean que estos dos temas son importantes. El tercer tema ya es más específico, si quieren. Es la teoría a la rotura o última resistencia, que es la teoría que nos sirve de base para el diseño de elementos como ser las vigas, ¿no? Ahí vamos a identificar las ecuaciones que vamos a utilizar, por qué utilizamos esas ecuaciones, qué características tienen las mismas, y vamos a aprender también a dimensionar secciones simplemente armadas y obtener algunos datos importantes para esta teoría, ¿ya? Eso vamos a ver. Y bueno, el tema 4 ya es en realidad el diseño de las vigas de dos tipos. Van a ver luego que vamos a aprender la diferencia. Vigas simplemente armadas y vigas con armadura en compresión, dice. Cuando escuchamos flexión, repito, pero siempre recuerden. Diseño a flexión. ¿Qué datos requerimos, chicos, para flexión? ¿Qué habíamos dicho? Los momentos. Muy bien, momentos. Vamos a trabajar acá con momentos. Es decir, cuando decimos diseño a flexión, ya les adelanto, el hormigón solo, sin el fierro o el acero, tiene muy mala resistencia a un momento, ¿no? Porque los momentos lo que hacen es traccionar la viga. Y el hormigón no resiste tracciones, solo resiste compresiones. Entonces, por eso es importante que donde haya momento, refuerce con acero, ¿ya? Donde haya momento, refuerce con acero. Entonces, eso es lo que voy a buscar. Necesito el diagrama de momentos para que me indique dónde quiero reforzar y con ese dato vamos a reforzar con acero, ¿no? Entonces, eso es el diseño a flexión. Entonces, necesitamos el dato de momentos. Y vamos a diseñar acá lo que dice vigas simplemente armadas y vigas doblemente armadas, o vigas con armadura en compresión se llama. Luego lo vamos a ver con más detalle. Vamos a aprender a determinar las alturas de una viga, identificar cómo vamos a reforzar esa viga con acero, ¿ya? ¿Dónde conviene colocar el acero? En la parte superior, en la parte inferior, en las laterales si es necesario. Y, bueno, hacer todas las comprobaciones para que sea un elemento estructural que pueda soportar esos esfuerzos de flexión o pueda resistir esos momentos, ¿no? Eso es lo que se ve acá en el tema 4. Bueno, el tema 5 dice diseño de esfuerzo cortante. Nuevamente acá lo que vamos a hacer es trabajar ya con el diagrama de cortantes, ¿no? Como dice el título. Y eso está en función de generar los estribos, ¿no? Los estribos son los que aportan a la resistencia a las fuerzas cortantes, ¿no? Es la armadura transversal en vigas. Eso también vamos a aprender a determinar de qué diámetro tiene que ser el estribo, a qué separaciones debo colocar, ¿no? Todo eso lo vamos a ver acá, ya trabajando con las fuerzas cortantes, entonces. Acá con el diagrama de cortantes. Entonces, seguimos trabajando con vigas. Y bueno, les comento que el contenido, como ven hasta acá, es amplio. Muy pocas veces podemos llegar a diseño de flexión de vigas T. Ya es una característica particular, si quieren, de una viga que tiene sección justamente como su nombre lo indica, como esta que estoy dibujando.
en forma de T. Entonces sigue siendo una viga, pero tiene unas alas, ¿no? Tiene unas alas que en algunos casos se pueden utilizar. Entonces es un caso particular del diseño a flexión en vigas, pero con esta configuración de la sección, ¿no? Esto, como les digo, muy rara vez podemos llegar porque el tiempo no nos alcanza, no nos permite y tampoco llegamos a lo que es el tema 7, que es adherencia y anclaje. A ver, vamos a intentar hacerlo, pero normalmente no nos da el tiempo. En el tema de adherencia y anclajes son los empalmes que se generan, ¿no?, en las uniones entre barras, principalmente empalmes por anclaje y adherencia. Eso es lo que se genera acá. Entonces, muy rara vez también vamos a llegar a esto, no nos da el tiempo. Pero esos son los 7 temas que componen el contenido de la asignatura. ¿Ya? Tenemos ya previstos todos estos temas. Generalmente el tema 1 y 2 es el que entra al primer parcial. Los temas ya referidos al diseño mismo de las vigas entran al segundo parcial. A las vigas y un poco de corte más en cuanto a diseño a flexión y diseño a cortante. Y bueno, en el final ya entraría todo, ¿no? Todo lo que podamos avanzar. ¿Sí? ¿Qué más? Esto es un cronograma de cómo podríamos ir avanzando, algunas prácticas que podemos hacer. Parciales, bueno, los parciales todavía no los he actualizado, como recién han aperturado el aula. No tengo todavía modificado, ¿no? En cuanto a trabajos, les voy a ir dando algunos trabajos de investigación y algunos trabajos prácticos para que realicen, buscando siempre que ustedes generen, ¿no?, ese conocimiento, ese procedimiento de diseño. Todo lo que hacemos en matemáticas o en áreas relacionadas a esto, como ser física también, ejercicios se aprende mucho más realizando, ¿no? Haciendo con mano propia, así van a aprender. Si solamente siguen por la pantalla, se les va a quedar algo, pero no queda tanto especificado como o asentado o concretado como conocimiento si ustedes no lo hacen, ¿no? Si lo hacen, van a ver que aprenden mucho más. Vamos a trabajar siempre por la plataforma en reuniones de el Google Meet. Yo les voy a pasar como ahora el enlace para todas las clases. Y según la organización que estamos siguiendo en la universidad, pasamos un 40-50% de la hora presencial que está programada para cada asignatura. Es decir, hoy, por ejemplo, de 7 a 9 hubiéramos pasado si estaríamos pasando presencialmente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar más o menos una hora acá por la videollamada o por la videoconferencia, y en la otra hora yo les voy a dar alguna actividad para que ustedes realicen, ya solos en sus casas, ¿ya? Esto porque nos han indicado que muchos no tienen el acceso fácil, rápido o estable a al Internet, ¿no? Muchos tienen esa problemática, entonces por eso trabajamos una hora conectados de manera sincrónica, se llama, a través de la videollamada, y luego ustedes siguen avanzando ya en sus casas de manera aislada o asincrónica. ¿Ya? Eso vamos a hacer en todas las clases. Avanzamos y les doy alguna actividad para que hagan alguna lectura, alguna investigación o algún ejercicio para que lo vayan avanzando. ¿Ya? Entonces así vamos a trabajar. Y bueno, en cuanto a lo que es la evaluación, las prácticas, como les decía, o trabajos de investigación, tienen una validez del 20%. Los exámenes parciales van a ser sobre el 50%, es decir, primer parcial 25 y segundo parcial 25%, ¿no? Primer parcial y segundo parcial. Y bueno, al final 30%. Así vamos a manejar entonces, el sistema es el D de calificación. Y la bibliografía. Bueno, en cuanto a la bibliografía tenemos un pequeño problema
porque en la bibliografía básica es la que está en la biblioteca. Tenemos estos libros de Spampinato, Karcher y Pérez, que tal vez son los mejores libros que tenemos en la biblioteca, pero lamentablemente son de la norma española, ¿ya? Son libros españoles que nosotros ya no usamos. Ya no usamos esta norma, les había dicho. Entonces les puede servir de consulta nomás, porque tiene algunas variaciones con respecto a la norma americana que utilizamos. Y las que tendríamos que usar son estas de acá, la bibliografía complementaria que, como les digo, lamentablemente no tenemos en la biblioteca, pero se pueden encontrar muchos de estos en internet, ¿no? Si ustedes colocan estos reglamentos para concreto estructural y comentarios ACI 318-2014, les va a salir una normativa. Esto puede ser de consulta porque es muy técnica, ¿no? Esto ya es para ingenieros, directamente es la norma. Entonces, acá no hay un poco de explicación clara, suponiendo que ya los que revisan este documento conocen del tema, ¿no? Entonces, no es tan clara, pero nos puede servir en algún caso de referencia. Acá hay otros libros de Arthur Nilsson, concreto reforzado, esa podría ser. Este libro de acá que les muestro es un libro más conceptual, si quieren, estructuras para arquitectos, es para entender un poco mejor los conceptos, ¿ya? Esa podríamos utilizar en algún momento. Es de Mario Salvadori. Este libro es muy interesante. Jack McCormack, Diseño de concreto reforzado, porque es bien didáctico, es un libro americano también. Y tal vez este va a ser un libro que se asemeja mucho más al nuestro, o a nuestra actualidad, a nuestra idiosincrasia, que es un libro peruano de Emilio Ortega, Diseño de estructuras de concreto armado. Este lo podemos utilizar. Y este es, bueno, esta es la norma boliviana que les decía que se ha actualizado ya el 2017. Se llama Hormigón Estructural basado en la norma boliviana. Es un libro de, del ingeniero Iriarte, que es la que nos va a dar como base todo lo que vayamos a hacer. Y bueno, perdón, ese era el libro basado en la norma boliviana, y esta es la norma boliviana de hormigón estructural, NB 1225001, ¿ya? Entonces, yo les diría que si pueden conseguir esto, no se puede conseguir muy fácilmente. La norma boliviana yo les puedo pasar en PDF. Les voy a ir pasando esto. Este libro también sería bueno si lo pueden conseguir para algún refuerzo si quieren. Y el McCormack. Los de acá también para alguna complementación, ¿no? Este documento, cuando yo ya lo actualice, les voy a pasar, lo van a tener todo esto completo y lo van a poder revisar con más detalle, ¿ya? Este documento les voy a compartir en el eCampus, por si acaso. Al finalizar la clase, como recién me han habilitado también el aula de eCampus, no tenía aula en esta asignatura, les voy a pasar el código de matriculación fácil para que puedan hacerlo, para que puedan matricularse al aula, y en esa aula es donde vamos a trabajar todo lo que es, yo les voy a pasar información de todo lo que avancemos, los documentos, algunos libros, y ustedes también van a poder subir por allá sus tareas, y vamos a dar también los exámenes a través de el eCampus también, ¿no? A ver, por acá creo que ya tengo, les voy a pasar el código. Acá está el eCampus que recién me lo crearon. Está solamente en este momento con los temas, pero ya les voy a ir subiendo información para que puedan tenerlo. Y les voy a pasar, como les digo, el código de matriculación. Para el código de matriculación, lo único que tienen que hacer es que el código que les pase, a ustedes les va a salir su eCampus de esta manera, ¿no? Con su nombre, a cada uno de ustedes con su nombre y el código de matriculación. Lo único que tienen que hacer es introducirlo acá, donde dice código de matriculación. Le dan matricularse y tendría que aparecerles luego todas sus materias a las que se hayan matriculado en esta parte de vista general del curso, ¿no?
Entonces ahí les va a aparecer. Ya al final de la clase, al WhatsApp yo les voy a pasar el código de matriculación. Se van a matricular, por favor. No sé si está acá alguna duda, alguna pregunta. ¿Ninguna? No, aquí todo está claro. Bueno, entonces ya que hemos planteado cómo vamos a organizarnos en el semestre, y como les digo, esto ya lo van a tener para revisarlo con mayor calma, vamos a pasar a avanzar algo, porque estamos retrasados, ¿no? Estamos retrasados. Vamos a ver un poco de lo que es el tema 1. El tema 1 estaba referido a análisis de cargas, si ustedes recuerdan. Entonces, repito, antes nosotros directamente teníamos el elemento estructural, voy a suponer que es una viga, y nos daban la viga ya cargada, ¿no? Nos daban una carga de algún tipo, pueden ser cargas puntuales, y bueno, teníamos valores de cargas y trabajábamos con estos elementos y obteníamos los diagramas de cortantes y momentos, ¿no? Haciendo algún análisis lo hacíamos. Ahora lo que vamos a hacer acá es identificar de dónde salen o cómo aparecen estas cargas. ¿Por qué aparecen cargas distribuidas? ¿Por qué aparecen cargas puntuales? ¿No? ¿Qué tipos de cargas actúan en un edificio, en una estructura? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, el tema 1 está referido a eso. Y ven que, en general, la mayoría de las cargas son gravitatorias, es decir, van en el sentido de la gravedad. Son verticales y van hacia abajo. La mayoría de ellas. Y nosotros vamos a trabajar este semestre con cargas gravitatorias, solamente con cargas gravitatorias. Los pesos, recuerden conceptos de física, los pesos siempre muestran su accionar con un vector que es una fuerza que va hacia abajo, ¿no? Una carga gravitatoria. Entonces, lo primero que se carga, acá voy adelantándome también un poco, si ustedes ven acá, tenemos una superficie que es una losa. Entonces, la losa es lo primero que se carga. Y como es un elemento superficial, o sea, tiene mucho espacio para que se generen cargas, ¿no? Al interior de la losa, en toda su superficie. Eso es lo que tenemos que identificar bien. La losa, en inglés es slab losa, es un elemento superficial. Superficial. Porque tiene dos dimensiones, largo y ancho, mucho mayores a una tercera que es el espesor, si quieren, ¿no? Entonces son elementos superficiales. Y las cargas que van a accionar sobre la losa van a ser superficiales, es decir, voy a tener una fuerza en cualquier unidad, puede ser en kilogramo, en tonelada, puede ser en kilonewton, pero está actuando en una superficie, ¿no? Entonces, la carga va a ser en kilogramos sobre un metro cuadrado, un área o una superficie. Entonces, si yo voy entendiendo esto, lo demás va a ser sencillo. Las losas tienen estas unidades porque son elementos superficiales, ¿no? Fuerza sobre área. En cambio, ustedes han debido, ya acá vean que tenemos una viga. Seguramente por acá han trabajado mucho con cargas distribuidas, que les comento que las cargas distribuidas generalmente son las más usuales en estructuras. Una carga distribuida de este tipo. La viga ya no es como la losa, porque la viga tiene dimensiones mucho menores a una losa, ¿no? La base y la altura son menores. La base en realidad es generalmente 25, 30 centímetros, 40 centímetros podría ser. Entonces se puede asumir que la carga acá está actuando casi de manera puntual, y si vemos en la longitud de la viga, sería una carga distribuida lineal, ¿no? Está actuando como en línea.
Entonces acá, vean que la carga actúa de manera lineal. Acá me estoy adelantando nuevamente. Entonces tengo una carga o una fuerza, que puede ser los kilogramos, kilonewtons, pero ahora ya no está actuando en una superficie, está actuando en una longitud lineal. Por eso es que las cargas distribuidas tienen esta unidad, ¿no? Kilogramo sobre metro, fuerza sobre longitud. Y de esa manera vamos obteniendo, vean, diferentes formas de generar los cargados que varían también de acuerdo a la característica del elemento estructural, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la columna? Vean la columna por acá, las cargas, primero se carga la losa, la carga distribuye esas cargas a las vigas redistribuyen a la columna y la columna va generando que la carga vaya hasta el suelo. Entonces acá, si ustedes observan, ya la carga en columna es diferente, ¿no? Tengo una columnita, como sus dimensiones también son pequeñas, puedo asumir que la carga está actuando de manera puntual. Y vean que ahora cambia también. La carga ya no está actuando longitudinalmente ni superficialmente, está trabajando de manera puntual. Y entonces por eso las cargas en columnas solamente van como una fuerza puntual. Ya no van ni por longitud ni por superficie. Entonces solamente la fuerza es puntual. ¿No? Y de esa manera vamos nosotros obteniendo el cargado a través de este análisis de cargas para cada elemento, ¿no? Eso es lo que se hace. Luego tenemos otras cargas que son laterales, que no las vamos a ver nosotros o no las vamos a trabajar, pero sí las vamos a conocer. Hay cargas laterales generalmente ocasionadas por el medio ambiente, como es el viento, ¿no? El viento actúa siempre de forma lateral en las estructuras, de forma lateral. Otra carga que actúa de forma lateral es el sismo. El sismo lo que hace es sacudir la estructura, ¿no? Hacerla ah, como el piso donde se están asentando las estructuras se mueve. Entonces, generalmente se toman en cuenta también cargas laterales, aunque también pueden existir cargas verticales, ¿no? En sismos, pero son cargas que no son gravitatorias, ¿no? Entonces, esas también las tenemos que conocer, pero no las vamos a realizar porque tienen mayor complejidad y eso nos vamos a dejar para ingeniería. Entonces, esos son los análisis de cargas y acá está como les decía, ¿no? Cargas puntuales en columnas, cargas lineales en vigas o en tabiques o muros también, y cargas superficiales en losas, ¿no? Eso debemos identificar bien, porque si quiero cargar una estructura, imagínense que yo quisiera cargar una losa y en el cargado llego a kilogramos sobre metro, no está bien, ¿no? Porque es fuerza sobre longitud. Entonces debo llegar a la carga que represente al elemento. Entonces eso es importante. Bueno, acá vean, repito nuevamente, el primer elemento estructural que recibe carga es la losa. La losa es lo primero que recibe carga y esta es la que va distribuyendo ya luego a los otros elementos, ¿no? Si hay vigas, a las vigas. Si no habría vigas, sería directamente a las columnas, ¿no? Como acá hay vigas, vean, las vigas son las que retransmiten la carga a las columnas retransmiten la carga a la zapata, y la zapata es la que redistribuye la carga en el suelo, ¿no? El suelo es el que recibe todo el peso, toda la carga, si quieren, a través de la zapata. Como ven acá, ya estas cambian de sentido, vean, en las zapatas son las cargas ya actuando en el suelo, ¿no? El suelo está resistiendo todo ese peso, por eso es que se anota de esa manera en las zapatas. Ese ya es la carga del suelo. ¿Ya? Entonces, consideraciones generales que podemos tener en cuanto a los análisis de cargas, primeramente es identificar cuál es la finalidad de una estructura. Y bueno, tiene varias finalidades. Dentro de las más comunes es cerrar y delimitar un espacio, porque sirve para eso también la estructura, para generar la envolvente, si quieren, ¿no? Del espacio. Luego, unir dos puntos.
Tenemos otras estructuras que permiten unir dos puntos, como ser puentes o pasarelas. Y tal vez la principal característica de una estructura es que deben resistir acciones de fuerzas naturales o deben resistir cargas, ¿no? Deben ser capaces de resistir cargas. Esa es su principal función. Y acá tenemos otra característica también. De acuerdo al tipo de estructura arquitectónica y su uso, va a variar esto, ¿no? Las viviendas, los equipamientos de educación, salud, social, deportes, culto, industria son muy diferentes. En vivienda seguramente vamos a tener cargas menores. En educación ya vamos a tener cargas un poquito más altas, en salud también. Imagínense en un equipamiento de deporte, ya vamos a tener mayores cargas, ¿no? Lo mismo en lugares donde hay mucha gente, como en culto también podría ser. En industrias se manejan muchos pesos a veces. Y de acuerdo a eso también van a cambiar las exigencias de los espacios y por tanto también van a cambiar las estructuras, ¿no? Algunos espacios requieren mayores luces porque necesitan un espacio limpio que no tenga columnas, entonces las cargas también van a variar. Mientras más columnas podamos colocar, la carga que le llega a cada columna es menor. Entonces los elementos estructurales van a ser de menores dimensiones. Si quiero limpiar un espacio, coloco las columnas más separadas, entonces cada columna va a tener más carga. Y las vigas que unen de columna a columna van a ser también más largas y van a necesitar mayores dimensiones porque van a soportar más peso, ¿no? Entonces todo esto depende. Pero todas ellas, lo principal que tienen que hacer por solo su existencia es que van a estar sometidas a la acción de diversas cargas y deben poder resistirlas, ¿no? Esa es la finalidad de la estructura, resistir cargas. Bueno, en cuanto ya a definición de cargas, ¿qué es una carga? Es una causa capaz de producir estados tensionales en una estructura, ¿no? Esa es una definición. Es una causa que produce estados tensionales en una estructura. Es decir, todas esas fuerzas internas que nosotros obtenemos, las fuerzas normales, fuerzas cortantes y momentos, son esos estados tensionales al interior de la estructura. Bueno, acá tenemos otra definición que es también clara. Son fuerzas externas que se aplican a la estructura durante la vida útil, ¿no? Durante toda su vida útil están siendo aplicadas estas fuerzas externas que son las cargas. Y esta estructura dice que tiene que ser capaz de resistirlas de forma segura y económica. Eso es importante que entendamos. Primero, que sean seguras y luego que tengan un cierto nivel de estudio para que sean económicas, ¿no? Tienen que ser seguras y económicas. Es un equilibrio que hay que buscar entre ambas. Porque muchas veces por tener cierto grado de respaldo, utilizamos estructuras muy grandes que en la economía van a afectar demasiado. Otras veces por la economía reducimos tanto las secciones que ya no son seguras, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre seguridad y economía. Las cargas varían con la naturaleza del proyecto, eso ya habíamos visto. Dependen de la naturaleza del proyecto. En equipamientos donde hay mucha cantidad de gente o mucha cantidad de mobiliario, depósitos, ¿no? Va a haber mucho más peso que en otras estructuras como de vivienda, que tenemos menos personas, menos peso actuando, ¿no? Entonces varían. Los materiales también generan también la variación de las cargas. Algunos materiales son más pesados que otros. Las condiciones ambientales y otros aspectos. Sí, en cuanto a esto ya podemos ver lo que es la clasificación de cargas. Las cargas se clasifican en tres grandes grupos. La carga permanente o muerta, dice ahí. Las cargas vivas o sobrecarga de uso y las cargas ambientales, ¿no?
Nosotros vamos a trabajar con estas dos en todo el semestre. ¿A qué se referirá la carga permanente o carga muerta, chicos? A ver, ¿tienen alguna idea? Por su Al nombre. material empleado, ¿verdad? Ya, muy bien, al material empleado, perfecto. Material, ¿qué más podría ser? Carga permanente o carga muerta. Recuerden ese nombre, vamos a manejar mucho. ¿Al mobiliario? Ya, a ver, al mobiliario, si ustedes se analizan, el mobiliario puede estar, por eso se llama también, es un mueble que se puede trasladar. No sería de carácter permanente, ¿no? Vean alguna carga que sea de carácter permanente, que esté fijo, si quieren. Y en el caso de los mobiliarios que ya son estructurales, ¿Como cuáles? Perdón. ¿Un mesón? por decir, hay mobiliarios que se generan de mesones, asientos fijos, que son constantemente permanentes, incrustados a la losa o a alguna superficie de construcción. Podría ser si están fijos y ustedes identifican que nunca los van a mover, ¿no? Si sucede eso, podría ser. Justamente como dice acá, tiene que estar permanentemente ese peso allá, ¿no? Permanentemente ese peso. A ver, yo les diría, acá han dicho materiales, lo principal, carga que nunca va a cambiar y va a estar siempre fija en la estructura, la principal va a ser el peso propio de cada estructura, ¿no? Lo que pesa una viga, eso nunca se va a modificar, la viga va a seguir estando ahí. Tenemos la losa, entonces la losa también no la vamos a poder mover. Entonces el peso propio es una de las cargas permanentes o cargas muertas. El peso propio de todos los elementos estructurales. Y luego tenemos otros pesos que también no se mueven, que pueden ser los acabados, ¿no? El piso, el cielo raso, si tenemos muros, el peso de los muros, son pesos de elementos que van a estar siempre ahí, siempre fijos. ¿Ya? Esas son las cargas permanentes o cargas muertas. Si ustedes identifican que hay algún mobiliario que no se va a poder desplazar nunca, entonces ahí lo podrían tomar como carga permanente, ¿no? Y bueno, el otro caso, ya ustedes se han adelantado, dice cargas vivas o sobrecarga de usos, son las cargas que no se mantienen fijas ni estables. Ahí sí entra el mobiliario, porque el mobiliario lo podemos desplazar, reubicar, mover de un extremo a otro, de un lugar a otro. Entonces, esas sí son cargas vivas, ¿ya? ¿Qué otra carga viva podría existir en una estructura? ¿Los Algo que no sea usuarios? el usuario o las personas, ¿no? El usuario, muy bien. Las personas también son cargas vivas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que identificar. Cargas permanentes y cargas vivas. Van a ver que luego cada uno de estas cargas, por seguridad, se hace una mayoración, se llama, es decir, incrementamos por seguridad, o sea, calculamos el peso probable y le aumentamos un cierto porcentaje para seguridad. Como es mucho más fácil identificar los pesos que van a quedarse fijos, entonces se aumenta menos porcentaje. En cambio, en mobiliario y personas es más difícil calcular, ¿no? Puede ser que en un ambiente en un momento estén 2 personas y en otro momento estén 20. Puede ser que el mobiliario que se use sea un mobiliario más liviano o se compre un mobiliario más pesado. Entonces vean que es mucho más difícil identificar su peso y por eso es que por seguridad se incrementa más porcentaje, ¿no? Entonces, por eso es que es importante identificar cada uno de estos tipos de cargas. Y bueno, las cargas ambientales no las vamos a ver nosotros, pero actúan en la estructura. Son cargas provenientes de la naturaleza, como podrían ser, a ver, yo les doy algunos, lluvia, nieve, granizo. ¿Cuáles otras podrían ser?
provenientes de la naturaleza. Podría ser el viento, tal vez. Muy bien, el viento. Perfecto. ¿Cuáles más? En casos en que no se ha considerado o estudiado bien la superficie donde se ha implantado y hay un sedimentos de tierra, Muy bien. Cargas, empuje de suelos puede ser, o asentamiento de suelos, está bien. Sismos, ¿no, chicos? Los sismos también son cargas naturales o ambientales, ¿no? Entonces, todas esas son las que vamos a identificar, pero no vamos a trabajar nosotros con estas porque requieren mucho mayor análisis y solamente vamos a trabajar con las cargas permanentes o muertas y las cargas vivas, que son cargas gravitatorias, que van hacia abajo, ¿no? En el sentido de la gravedad. Las cargas ambientales, muchas de ellas generalmente son laterales. Esas no las vamos a ver nosotros porque requieren mucho más estudio. ¿Sí? Entonces, recuerden estos tres grupos. Y acá vamos a ir ya desglosando cada uno, según lo que ya lo hemos hecho, ¿no? La carga permanente o carga muerta la vamos a llamar siempre con la letra D, porque viene del inglés, ¿no? Carga muerta, en inglés, ¿no? La D. Muchos llaman también con una Q, que la Q siempre representa carga, perdón, y una D. Es otra forma de nomenclatura o de representación de una carga muerta, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con la D. Repetimos, son aquellas que se mantienen constantes en magnitud y fijas en posición durante la vida útil de la estructura. Esa es la característica, siempre están fijas. Tienen magnitud constante, dice, o sea, el peso va a ser siempre constante y fijo, ¿no? En su posición. Como ustedes decían, también dentro de estas tenemos el peso propio, que la podemos nominar como PP, peso propio, que está representado por las dimensiones geométricas de los elementos de la estructura y por la densidad del material, ¿no? Sus características geométricas y el material que compone a ese elemento. Con eso ya voy a poder obtener su peso propio. Ejemplos, las vigas, las losas, las columnas, estructuras de cubierta. Entonces, todo elemento estructural que esté trabajando es el que vamos a analizarlo como peso propio. Y luego tenemos las cargas muertas no estructurales, se llaman. También se mantienen fijas y constantes en magnitud, pero no son elementos estructurales. Por eso se llama carga muerta no estructural y se puede denominar como DNE. La D de muerta no estructural, ¿no? Carga muerta no estructural, DNE. Y bueno, esto está representada por pesos de acabados, por ejemplo, de rellenos, muros divisorios, tabiquería también se llama, o muros divisorios, que son elementos, vean, que van a estar fijos, pero que no participan, no son elementos estructurales, no aportan a la estructura, a resistir los pesos, sino ellos más bien se convierten en un peso que la estructura debe resistir, ¿no? No es un elemento resistente. Ejemplos, pisos, revestimientos y los rasos, muros, si tenemos ductos, ¿no? Todos esos pesos que van a ser fijos, pero que no aportan a la estructura, ¿ya? Estos se calculan en base a densidades de materiales y tablas de peso por áreas, ¿ya? Necesitamos tener unas tablas de peso específico o densidad de materiales, se llama. Y eso viene tabulado en tablitas que han sido obtenidas a partir de estudios en otros casos o obras similares. Estas tablas son variadas, vienen de diferentes características. Entonces, este ya es una parte de una tarea que yo les voy a pedir que la hagan en grupos de 4 personas, por favor. ¿Qué van a hacer? Van a identificar, van a buscar en internet tablas de pesos específicos o densidades de materiales, como dice ahí, ¿no? Yo les muestro algunas y ustedes las van a poder obtener después. Por ejemplo, acá. A ver, déjenme ver. Acá.
Esto es de la norma peruana, por ejemplo. Déjenme ver si aquí hay. No, creo que aquí no hay. Esto no es. Buscan en internet densidades de materiales de construcción, mejor si son, ¿no? Porque hay de todo, por si acaso. A ver un momentito. Acá está, ¿no? Vean. Pesos unitarios, pesos específicos, densidades de materiales, con esos nombres viene, ¿no? Y nos da el peso que tiene cada elemento, en este caso hay de varios materiales, de corcho, de fibra de vidrio, de fibrocemento, vean. Dice que la fibra de vidrio pesa, vean, está en 2 unidades, en kilonewtons sobre metro cúbico o en kilogramos sobre metro cúbico. La fibra de vidrio pesa 3 kilonewtons sobre metro cúbico o 300 kilos sobre metro cúbico. Y podemos ir buscando tal vez elementos o materiales que se utilicen en la construcción. Aquel adobe, vean, pesa 1600 kilogramos por metro cúbico. Tenemos cascote de ladrillo. Podemos ir buscando más. El concreto armado también dice por acá. Mortero, cuánto pesa, el mortero de cal, de cemento, el mortero de yeso, líquidos. Vean, tenemos varias tablitas de maderas, de mamposterías. Y estos ya son materiales almacenados que esto, por ejemplo, ya no nos sirve, ¿no? No a nosotros, o en algún caso cuando tengamos que determinar la carga en un depósito, ahí podríamos usar, o sea, un depósito de azúcar o tal vez un depósito de cemento, ¿no? Ahí sí nos serviría. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Vean que son tantos datos que la mayoría de ellos no los vamos a usar mucho. ¿Qué van a hacer? Entonces busquen en internet y van a generar un resumen con los materiales que más usemos nosotros en la construcción, los más comunes en nuestro medio. ¿Ya? Entonces hagan ese resumen. Acá les muestro uno, como ven. Les voy a mostrar otro que es de la norma boliviana. Este de acá. Ustedes colocan en internet, esta es la norma boliviana para pesos. APNB 1225002. Ahí la guión 1 y guión 2. Entonces, con esto buscan en internet, les va a aparecer este proyecto de norma boliviana de IMNORCA, justamente tratando de identificar esos pesos, como les digo, de los materiales. Con esos pesos de materiales y el espesor del material vamos a poder determinar su peso para aplicarlo como carga en la estructura, ¿no? Entonces vean acá, tiene algunas relaciones, por ejemplo, ¿qué unidades han manejado al calcular diagramas? Han manejado seguramente kilonewtons, kilogramos, toneladas, ¿sí? ¿O cuál, alguna otra más? ¿Cuáles han manejado, chicos? Más kilogramos y toneladas, si no me equivoco, arquitecto. Ya. Bueno, para todo lo que es la normativa que estamos usando ahora, más común es usar estas dos, aunque también se usa toneladas, ¿no? Pero tenemos que tener una relación directa, saber transformar de kilonewtons a kilogramos y de kilogramos a toneladas, ¿no? Por ejemplo, acá nos están dando una relación, vean, un kilogramo es igual a 9.807 newtons, que podríamos decir 9.8 es casi 10, ¿no? Por facilidad, acuérdense de esa relación. Un kilogramo es igual a 10 newtons, más o menos. ¿Ya? Entonces acuérdense de esa relación para poder llevar de una unidad a otra. Cuando vean, por ejemplo, 200 kilogramos, vamos a colocar mejor con 100.
para que tengan una relación. 100 kilogramos equivale a 1 newton. 1 kilonewton, perdón. 1 kilonewton. Esa es otra relación que pueden tener para transformación rápida de kilogramos a kilonewtons, ¿no? 100 kilos, 1 kilonewton. 100 kilos, 1 kilonewton. Y luego ustedes ya saben que 1000 kilos es una tonelada, ¿no? Y esas unidades van a tenerlas claras acá para que podamos trabajar, ¿no? Acá está. Una tonelada son 10 kilonewtons también. Pueden tener esa relación. Y entonces vayan buscando esas relaciones para que puedan llevar de una unidad a otra, ¿no? Eso es importante para cuando ya hagamos ejercicios. En este momento todavía, vean que la norma boliviana trabaja en kilonewtons y en kilogramos generalmente. Seguramente así está. Acá están también lo que les decía, ¿no? Carga muerta es igual al peso propio y la carga permanente, lo que nosotros hemos llamado carga muerta no estructural, ¿no? Y las cargas variables, que son la carga viva y todas las otras cargas que todavía no hemos visto. Ahí están las acciones. Esto es de IMNORCA, repito, es de Bolivia. Estas combinaciones de carga vamos a ver después. Es lo que les decía, que se va incrementando algunos porcentajes por seguridad. Pero si vamos avanzando, van a ver que por acá hay unas tablitas. Estas tablas son de pesos específicos de materiales, ¿no? Ahí están. Hormigón simple, 22.8 kilonewtons metro, casi 23. Ese es el hormigón simple, es decir, sin armar, ¿no? El hormigón armado generalmente 24 o 25 kilonewtons por metro cúbico se trabaja. Entonces, vayan, de acá vean que se puede ir obteniendo tablas de trabajo, ¿no? Tablas que nos permiten determinar esos pesos. Acá dice pesos específicos de materiales estructurales. Densidades también pueden buscar de materiales estructurales o pesos unitarios también se llama. Acá tenemos de aceros, de maderas, y acá tenemos muchos más, ¿no? Pesos de materiales diferentes, rocas, piedras artificiales, ladrillos, metales, mamposterías, materiales de construcción. A ver, de yeso buscaremos dónde está. Debe estar por acá, grava, piedra. Yeso, ¿no? Acá está yeso para cielos rasos y enlucidos. Vean, el peso de un cielo raso o de un revoque de yeso es de 12.5 kilonewtons por metro cúbico, que sería 1250 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Llevando a la otra unidad. Y vean que pueden ir obteniendo de diferentes tipos de materiales. Entonces, eso, por favor, ya es parte de una tarea. Vayan buscando ya en lo que queda de esta hora, pueden buscar y pueden ir trabajando en grupos. Por favor, solamente en grupos de 4. Y van resumiendo todas estas tablas, ¿no? No es necesario volverlas a copiar todas, hay que resumirlas y tener los elementos que más vayamos a utilizar. Vean que hay unas cargas que están en unidades de kilogramo o kilonewton por metro cúbico, que son pesos específicos. Y hay algunos datos que ya vienen como cargas superficiales. ¿Para qué elemento nos serviría esta carga superficial? Para una viga, para una columna, ¿para qué nos va a servir? Ya tener las cargas superficiales. ¿Para qué nos sirve, chicos? Vean que las unidades ahora están en kilonewtons sobre metro cuadrado. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué elemento? Para una viga. Para una losa. Para una losa, perfecto, para losas, ¿no? Recuerden que les había mostrado que las losas son elementos superficiales y la carga que llega a una losa siempre va a estar en fuerza sobre área, kilogramos sobre metro cuadrado o kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿no? Si quiero cargar viga, tengo que llegar a unas cargas de fuerza sobre longitud, ¿no? Entonces, todavía acá no me sirve para viga.
pero sí ya me sirve para la losa. Es una carga que ya voy a poder utilizar en la losa, que es el primer elemento que cargamos, ¿no? Entonces ahí ya les está indicando cuánto pesa un cielo raso termoacústico, por ejemplo, dice, con elementos modulares de fibra de madera, montados sobre elementos metálicos o enlistonado de madera. Todo ese sistema ya les está dando un peso por metro cuadrado. Es más fácil de usar, ¿no? Cielos rasos diferentes, vean cuánto pesa por metro cuadrado ya nos están dando. Entonces, eso también es importante que si lo pueden abstraer, lo abstraigan. ¿Ya? Entonces, eso busquen, por favor, en este tiempo que queda. Y vamos a avanzar esto más para terminar. Cargas vivas o sobrecarga de uso, vamos a nominar con una letra L. Estamos viendo el segundo tipo de carga que vamos a utilizar mucho, la carga muerta ya hemos visto, y esta L viene también del inglés, ¿no? Carga viva. Vamos a representarla siempre con una L. Recuerden que en algún otro libro van a encontrar con LQ o QL, perdón. QL, ¿no? Carga viva. Ya nosotros vamos a trabajar con una L directamente, porque representa todas las cargas vivas, y acá está la descripción. Son las cargas generadas por los habitantes de las estructuras, como ustedes decían, los usuarios, y su valor depende del uso de las mismas, ¿no? Personas y mobiliarios, todo lo que vamos a tomar en cuenta. No son de carácter permanente, son móviles, pueden estar o no presentes en la estructura, cambian su magnitud y distribución de un momento a otro, ¿no? No se pueden conocer con precisión, como les decía, y también se aplican de acuerdo a tablas, de acuerdo a los diferentes códigos de construcción o normativas estructurales. Entonces van a buscar también, para terminar esa tarea que les digo, cargas vivas o sobrecarga de uso, ¿no? Eso también van a buscar, que vienen tablitas. Como son cargas vivas, una vivienda va a tener menos personas, menos mobiliario tal vez, y la carga viva en viviendas es menor. Pero si voy a un edificio de oficinas, va a haber más personas, más mobiliario, entonces va a tener mayor carga viva, ¿no? Voy a un estadio, va a haber muchas más personas, va a haber butacas, más mobiliario, más personas, mayor carga viva. Entonces depende mucho del uso. Acá les he dejado un ejemplo. Carga viva en viviendas, generalmente trabajamos con 200 kilogramos sobre metro cuadrado o 2 kilonewtons sobre metro cuadrado. Estas ya vienen en esas unidades, ya listas para aplicar como carga superficial en losas, ¿no? 200 kilogramos metro cuadrado. Entonces, eso también viene en tablas y eso sí les puedo mostrar acá en la norma peruana también. Permítanme buscar. Acá está, ¿no? Cargas vivas mínimas en kilogramo metro cuadrado y en kilopascal también viene, ¿no? Lo que está entre paréntesis en kilogramo metro cuadrado. Para baños, para bibliotecas, salas de lectura, vean, 300 kilogramos por metro cuadrado. Centros de educación en aulas, 250 kilogramos metro cuadrado. Talleres, 350 kilogramos metro cuadrado. Y así podemos ir viendo de diferentes tipos de usos que podemos tener. Hospitales, hoteles, industria, vivienda, van a encontrar seguramente oficinas. Entonces ahí pueden obtener los valores, ¿ya? En tablas. Entonces van a buscar también tablas de cargas vivas o sobrecarga de uso. También les va a salir en algún otro, en alguna otra bibliografía. Si colocan en internet les va a salir una variedad y de ahí obtengan, por favor. ¿Sí? Bueno, esa tarea todavía no lo vamos a recoger, pero ya lo pueden ir haciendo. Termínenla o no, empiecenla hoy. Si pueden, la terminan. Y le vamos a dar una semana y media para que puedan presentar. Entonces, ya pueden irlo haciendo ahora. Avancen en eso, por favor, en este tiempo que queda hasta las 9. Organícense en grupos. Y después ya seguimos avanzando, ¿no? Ya conociendo algunos datos de estas tablitas obtenidas. Lo importante que quiero que identifiquen es esto.
las cargas vivas ya vienen listas para cargar una losa. Vienen en unidades de fuerza sobre área, ¿no? O kilonewtons también, que sea la fuerza, y el área va a ser metro cuadrado. O acá, como han visto, está en kilopascales, que kilopascales son kilonewtons metro cuadrado, por si acaso. Este kilopascal equivale a esto, kilonewton metro cuadrado. Ya entonces identifican que esto ya está listo o las cargas vivas ya vienen para cargar losas, con esa relación de tipo de carga que permite cargar elementos superficiales, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a terminar la clase acá y continuamos ya el lunes. Arquitecto, dos preguntas. La primera, de este trabajo que nos dice que vamos a tener una semana para realizar, vamos a presentarlo en el eCampus. Sí, Y me he olvidado esto. Sí, en el eCampus. Yo les voy a habilitar y ahí tienen que presentar. Perfecto. Y la segunda pregunta, arquitecto, era los horarios en que supuestamente tenemos clases, ¿cuáles llegarían a ser? Porque con lo que nos han cambiado todo eso, no hay conocimiento. El horario del lunes se mantiene, el que pasaban ustedes, que es de 2 a 4, ¿no? Ese se mantiene. El horario que ustedes pasaban de miércoles en la tarde, yo no lo puedo pasar porque se me cruza con otras asignaturas, por eso lo hemos movido para hoy, jueves de 7 a 9. Entonces los horarios van a ser lunes de 2 a 4 y jueves de 7 a 9. ¿Ya? Gracias, arquitecto. Muy bien. Enseguida yo les voy a pasar el código de matriculación al eCampus y antes de olvidarme, la asistencia a las clases, yo las tomo en cuenta para ver al final del semestre, si veo una asistencia regular y veo que les falta algunos puntos para aprobar, les ayudo, ¿no? A los que han venido a clases, a los que han asistido a la clase. Solamente para eso es que tomo asistencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer ahora? Es a través del chat de nuestra reunión acá en el Meet. Entonces, en el chat, como ustedes ya están con su nombre en esta aplicación, solamente deben colocar presente en el chat y yo ya lo voy a tener registrado con su nombre, ¿no? Entonces, coloquen por favor presente y así vamos a ir controlando la asistencia a clases. Repito, solamente sirve para verificar su asistencia al final del semestre y si es que han asistido y veo que necesitan unos puntos para aprobar, unos cuantos puntos para aprobar, les voy a ayudar. Pero si veo que no han asistido, entonces ya es mucho más complicado poderles ayudar, ¿no? Cuando les falta un poco de nota para aprobar. Entonces, ya están colocando, perfecto. Así vamos a hacer cada clase, por favor. Cada clase van a colocar presente en el chat. Y bueno, eso automáticamente se guarda y yo tomo en cuenta. Por si acaso, otra cosita antes de irnos, los videos, o es decir, las clases las voy grabando y los videos también las subo al eCampus para que puedan revisarlos en lo posterior. Entonces van a tener esa consulta también en lo posterior. Les va a aparecer en el eCampus este video. ¿Ya? Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a quedar acá, chicos. Y nos veríamos lunes a las 2. Está bien, Arqui, gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego, arquitecto, gracias. Arquitecto.